Gobierno de Extremadura pondrá en circulación 100 millones de euros de financiación preferente para empresas y autónomos. Así lo ha anunciado el presidente Monago tras la aprobación en Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley para formalizar un préstamo de 100 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones, con el que se financiarán proyectos de inversión de pymes y empresas de mediana capitalización en Extremadura. Este préstamo, cuyos detalles se van a cerrar en las próximas semanas con el Banco Europeo de Inversiones, que ya ha concedido la operación, ha aprobado la operación, se va a canalizar a través de las entidades de crédito de la región, que deberán hacer una aportación idéntica a los fondos que gestionen. De este modo, por cada euro que ponga el Gobierno de Extremadura, cada entidad financiera pondrá otro euro más. Por lo que, aportando 100 millones de euros, ponemos en circulación 200 millones de euros a disposición de los emprendedores, las empresas de nuestra comunidad autónoma. Además de esta medida, el Consejo de Gobierno ha reforzado el desarrollo y la proyección de los pueblos, concretamente 3 inversiones por valor de 26 millones de euros. La duplicación de la calzada de la EX 370 desde la A66 a Plasencia, en la que se invertirán 11,2 millones de euros, y la mejora de 20 kilómetros de la carretera EX 111 entre Azúaga y Zalamea, con un presupuesto de 3,3 millones. También se invertirán 3,2 millones de euros en obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales públicos hasta en 20 municipios, y por último se destinarán 8,2 millones de euros en ayudas para que los ayuntamientos contraten a 1.600 desempleados de larga duración. En total, hoy invertimos 26 millones de euros en nuestros municipios, porque conocemos las necesidades de nuestros pueblos, los retos a los que se enfrentan, que requieren de tesón, que requieren de imaginación, no solo para mantener su población, sino para mejorar la calidad de los servicios que allí se prestan. Hoy el Gobierno de Extremadura ha puesto al servicio de los extremeños 126 millones de euros en los ámbitos que más van a contribuir al desarrollo de Extremadura.